Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el siglo VI a.C., Jerusalén fue conquistada, el templo destruido, y los judíos supervivientes fueron deportados a Babilonia. Fue lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia, que duró unos 70 años y finalizó con el edicto del rey persa Ciro, que permitió el regreso de los judíos a su tierra de origen. Llegaron a Jerusalén y había que reconstruir todo. Había que reconstruir la ciudad, había que levantar edificios, pero también había que reconstruir de alguna manera la identidad del pueblo que estaba dañada. Esa identidad se recupera, se va forjando sobre la Escritura, sobre el libro de la ley. La primera lectura de hoy es del libro de Nehemías y nos cuenta cómo el sacerdote Esdras, ante el pueblo, lee el libro de la ley y va explicando su sentido. Y dice así: en aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Esta escena nos resulta familiar. El sacerdote, sobre un lugar elevado, abre el libro con solemnidad, cuidado, y lee con intensidad la palabra del Señor. El pueblo, en buen número, escucha con respeto y se ponen de pie. La palabra de Dios está siendo proclamada y el pueblo y yo me pongo de pie. Y digo que es una escena que nos resulta familiar porque así se hace hoy, cada día, en la misa, los domingos y siempre, cuando el sacerdote lee el Evangelio, el pueblo, por respeto, se pone de pie porque está escuchando, ni más ni menos, que la palabra de Dios. Y al igual que hace tantos siglos, la palabra de Dios me enseña a vivir. La palabra de Dios me enseña a vivir en la fe. Me enseña a fiarme de Dios, a no tener miedo de dejar mi comodidad, mi zona de confort, a salir de mi casa como Abraham para recorrer un camino que acabará en la tierra prometida. Me enseña que no hay mal poderoso y gigante como Goliat, que no pueda ser vencido por mí como David venció, con la ayuda de la gracia. Me enseña que como Moisés recibió la misión, la difícil misión de sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo elegido, así también Dios cuenta conmigo para ayudar a otros a salir de la esclavitud del pecado, para conocerte a ti, Jesús, sin sentirme superior por esto, porque yo también necesito ser salvado y redimido, por supuesto. Me enseña a gestionar las situaciones de crisis, como Judith, que se agarraba con fuerza a la mano de Dios cuando su pueblo estaba rodeado por el ejército enemigo de Holofernes. Me enseña a ser paciente en medio de la dificultad, como el santo Job, que lo perdió todo. Me enseña a pedir perdón con humildad después de mis errores, como el rey David, que siempre quiso alabar y ser fiel a Dios. Me enseña a confiar en el poder de la oración, como la reina Esther, cuando parecía que estaba todo perdido. Me enseña tantas cosas. En fin, historias recogidas en el Antiguo Testamento que están ahí
no simplemente para contarme historietas, sino para enseñarme, para que yo aprenda a vivir, para que aprenda a vivir según Dios, para que aprenda a vivir delante de Dios, para que aprenda a vivir como Dios manda, que es la mejor manera de vivir. Y además el Antiguo Testamento nos anuncia el Nuevo Testamento, anuncia la llegada del Mesías. Todo el Antiguo Testamento me habla de ti, Jesús. Hoy, San Lucas nos cuenta que tú, Jesús, volviste a Nazaret, donde todos te conocían. Allí llegaste siendo un niño, allí habías pasado tantos años. Era sábado, entraste en la sinagoga, te dieron el libro del profeta Isaías, escrito unos 700 años antes, y leíste un pasaje que se refería al Mesías, es decir, que hablaba de ti, y decía así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y así es, se anunciaban los tiempos mesiánicos como tiempos de sanación, de abundancia, de liberación, de gracia. Te sentaste, Jesús, y en silencio te miraban todos, con expectación, y dijiste: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabáis de oír. Y es cierto, tú, Jesús, nos traes la liberación de la esclavitud del pecado. Con tu obediencia a la voluntad del Padre, dando la vida por nosotros, dando la vida por mí, vuelves a abrir las puertas del paraíso, que habían sido cerradas después de la desobediencia de Adán y Eva. Nos traes, Jesús, la salvación, nos traes la vida de la gracia, la vida eterna. Además, en los 4 evangelios están recogidas tus palabras, milagros, gestos, enseñanzas. Ahí está todo para aprender a vivir como hijos de Dios, que es lo que somos. Tú y yo, bueno, por lo menos yo, somos cristianos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Ser buenos? Pues sí, pero no exactamente. O no simplemente ser buenos. Ser cristiano es mucho más. Ser cristiano es parecerme a Cristo. Parecernos cada vez más a Cristo. Como decía San José María, ser otros Cristos, el mismo Cristo. Identificarme contigo, Jesús. Es cierto que la gracia que recibimos, especialmente en los sacramentos, va transformando nuestra alma, nos va cristificando. El Espíritu Santo nos modela según el modelo que es Cristo. Pero en la lectura del Evangelio, yo te conozco a ti, Jesús. Veo cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo miras, cómo respiras. Veo tu ternura, tu amor, tu paciencia. Te veo rezar tantas veces. Me enseñas a vivir como hijo de Dios. Y yo, Jesús, quiero aprender a vivir. A veces algunos me han dicho: a mí Dios no me habla. ¿Que no te habla? Ahí tienes los evangelios. Bueno, ahí tienes toda la Escritura. Ahí está todo lo que el Señor nos quiere decir. Pero es cierto que para oír tu voz, Señor, hace falta silencio, exterior e interior. Para meternos en las escenas del Evangelio necesito serenidad, calma, porque dicen que Dios habla bajito. Necesito hacer oración, es lo que intentamos en 10 minutos con Jesús. Y escuchar tu voz en mi alma. Una pregunta que puede ser un propósito. ¿Tienes a mano en tu habitación o donde sea un Nuevo Testamento, los Evangelios? Pues ahí te lo dejo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.